La arquitectura es el arte y la ciencia de diseñar y construir edificios y espacios para que sean funcionales, seguros, estéticos y sostenibles. En pocas palabras, la arquitectura transforma necesidades humanas en espacios construidos que mejoran la calidad de vida. Así que hoy, te presento el iceberg de la arquitectura. Abarcaremos temas interesantes como inusuales y sorprendentes, ya que la arquitectura guarda historias y curiosidades interesantes y otras algo no tan favorables. El iceberg está dividido en 5 niveles. Nivel 1, punta del iceberg, se tocarán temas más tranquilos e interesantes. En el nivel 2 justo, abajo de la superficie, estarán los temas algo raros pero de igual forma interesantes. El nivel 3, en aguas medias, están los temas que te dejarán pensando. En el nivel 4, aguas profundas, estarán algunos temas misteriosos que dejarán de qué hablar. Nivel 5, fondo del mar, temas turbios, polémicos y misteriosos. Si bien los temas se tocarán brevemente, se pondrá solo la información más interesante de cada tema, sin más que agregar. Nivel 1. Paul M. Clean. Paul M. Clean es un arquitecto irlandés muy conocido en el mundo del lujo residencial contemporáneo, especialmente en Los Ángeles, California, donde se le considera uno de los reyes de las megamansiones modernas. Entre sus más destacados clientes de alto perfil, ha diseñado hogares para celebridades como Jay-Z y Beyoncé, una casa de $88 millones. Calvin Klein, los gemelos Winklevoss entre sus más destacados. Sus proyectos suelen romper récords de precio en el mercado inmobiliario de lujo. Madera transparente. Madera transparente, transparent wood se trata madera para eliminar la lignina. La lignina es uno de los biopolímeros orgánicos más abundantes en la Tierra. ¿Por qué pasa esto? La madera normal es opaca por dos razones principales. La lignina es el pegamento que une las células y absorbe la luz, le da el color marrón. Al eliminar la lignina se hace translúcida. Es más resistente y aislante que el vidrio tradicional, con potencial para ventanas, fachadas y paneles que dejan pasar luz de forma natural. Eso sí, la madera es más cara, de 20 a 50 euros por metro cuadrado. El primer arquitecto. Imhotep es considerado el primer arquitecto conocido por su nombre en la historia, en el antiguo Egipto durante la tercera dinastía. Su principal obra, la pirámide escalonada de Sekare, o pirámide de Djoser, la primera gran estructura de piedra construida en el mundo y precursora de las pirámides clásicas de Gizeh. Es un complejo funerario monumental que marcó la transición de las tumbas de adobe a construcciones masivas en piedra. Le Corbusier. Le Corbusier, seudónimo de Charles Edward Jeanneret Gris, un arquitecto, urbanista, pintor y teórico suizo-francés, considerado uno de los padres de la arquitectura moderna. Sus escritos polémicos hacia la arquitectura y sus 5 puntos de la nueva arquitectura. Los 5 puntos de la nueva arquitectura: pilotes, edificio elevado sobre columnas, planta libre, distribución interior sin muros estructurales, fachada libre, independiente de la estructura, ventanas en longitud, bandas horizontales de ventanas, terraza jardín, esati utilizable como espacio verde, son cosas indispensables para un hogar o predio según Le Corbusier. Micelio. El micelio es una red de filamentos muy finos llamados hifas. Estas hifas crecen ramificándose y formando una estructura parecida a una tela o red blanca, o a veces de otros colores, que se extiende bajo tierra, dentro de la madera, en el suelo, o sobre materia orgánica. Materiales fúngicos crecido a partir de hongos y residuos orgánicos. Biodegradable, aislante y resistente. En los últimos años ha ganado mucha popularidad porque es un material sostenible, se cultiva para hacer cuero vegano, envases, aislantes térmicos, paneles acústicos, embalajes, etc. Construcción, como aislante o incluso como ladrillos vivos. Vitruvio. Vitruvio, Marcus Vitruvius Palio, es considerado el primer teórico de la arquitectura de la historia occidental del que se conserva su obra completa. Fue arquitecto e ingeniero militar romano, y trabajó durante el reinado de Augusto. Su obra principal, de arquitectura, los 10 libros de arquitectura, es el único tratado de arquitectura de la antigüedad que ha llegado completo hasta nuestros días. Escrito alrededor del año 27 a 23 AC,
Vitruvio lo dedicó al emperador Augusto. Este libro es la base teórica de la arquitectura occidental durante más de 2.000 años. Firmitas, firmeza, solidez, debe ser estructuralmente estable y duradero. Utilitas, utilidad, funcionalidad, debe cumplir bien su función práctica. Venustas, belleza, venustez, debe ser estéticamente agradable y armonioso. El Museo Guggenheim de Nueva York fue comparado con un cinnamon roll, lavadora, magdalena invertida o sacacorchos gigante. Generó un escándalo enorme en su momento por sus parecidas formas ya antes mencionadas. Juas, ¿tú qué opinas? El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, inaugurado en 2010, cuenta con 828 metros, 2.717 pies, de altura, 163 pisos, más 2 subterráneos, y hasta el momento sigue siendo el más alto del mundo en 2026, pero existe un proyecto para construir The Rise Tower, en Arabia Saudita, que busca convertirse en el edificio más alto del mundo, con aproximadamente 2.000 metros, unos 6.562 pies o 2 kilómetros, más del doble de la altura del Burj Khalifa, 828 metros. Se habla de alrededor de 678 pisos, funcionando como una ciudad vertical, una bestialidad diseñado o conceptualizado por firmas como Foster + Partners y HKS Architects. Incluirá hoteles, oficinas, apartamentos, jardines elevados, miradores y espacios para decenas de miles de personas. Aún no tiene fecha de inicio o un aproximado de finalizar la obra, pero sigue siendo increíble imaginar las dimensiones reales de este predio. Arquitectura upside down o la arquitectura invertida es, como su nombre lo dice, casas construidas completamente al revés. Upside down house. Hay varias construcciones en diferentes países como atracciones turísticas, ya que claro está, llaman mucho la atención. Nivel 2. La arquitectura fue deporte olímpico de 1912 a 1948. Se premiaban diseños de edificios, planes urbanos, etc. Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, creía que el deporte y el arte debían ir de la mano, como en la antigua Grecia. Por eso, en los Juegos Olímpicos se incluyeron competiciones artísticas junto a las deportivas. Las 5 categorías artísticas fueron arquitectura, literatura, música, pintura. Escultura se incorporó en los Juegos de Estocolmo 1912. Las obras presentadas debían estar relacionadas con el deporte, estadios, gimnasios, instalaciones deportivas, planes urbanos para sedes olímpicas, etc. Se entregaron medallas de oro, plata y bronce, aunque en algunos años no se otorgaron todas. Algunos ejemplos destacados de en ese entonces deporte artístico: los suizos Eugene Edouard Monod y Alphonse Laverriere ganaron el primer oro en arquitectura por el proyecto de un estadio moderno. El arquitecto neerlandés Jan Wils ganó el oro por el diseño del Estadio Olímpico de Ámsterdam, el mismo que se usó en esos Juegos. Pero, ¿por qué se eliminó? Después de los Juegos de Londres 1948, el Comité Olímpico Internacional decidió eliminar las competiciones artísticas. El principal motivo fue que los participantes eran profesionales, lo que iba en contra del espíritu amateur de la época. Desde entonces, el arte se mantiene en los Juegos mediante exposiciones culturales y no como competencia. Vaya dato. La Casa Keret en Varsovia es la casa más estrecha del mundo, solo 72 centímetros en su punto más angosto. Es habitable, aunque muy incómoda. Imagínate no poder poner casa para una reunión o quedada. El arquitecto Jakub Szczesny fue quien la diseñó, construida en 2012 pero con la idea presentada en 2009 como proyecto artístico. Es una instalación de arte más que una vivienda convencional. Se construyó en un estrecho espacio que quedó entre edificios de diferentes épocas históricas de Varsovia, uno anterior y otro posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las paredes son de paneles de vidrio translúcido que dejan pasar luz natural, aunque no tiene ventanas tradicionales que se abran. Es completamente habitable, cuenta con todos los servicios, pero siendo sinceros, ¿te quedarías a vivir aquí?
Premios Pritzker. El Premio Pritzker de Arquitectura, conocido como el Nobel de la Arquitectura, es el galardón más prestigioso a nivel mundial en esta disciplina. El ganador más reciente es Maïlian Radik Clarke, Chile, ganador del Premio Pritzker 2026. Es un arquitecto artista chileno conocido por su enfoque experimental, poético y que integra paisaje, materialidad e imperfección. Y el primer ganador del Premio Pritzker de Arquitectura fue Philip Johnson, Estados Unidos. Año 1979, fue el ganador inaugural del premio. Fue reconocido por 50 años de imaginación y vitalidad plasmados en una gran variedad de museos, teatros, bibliotecas, casas, jardines y edificios corporativos. Obra más emblemática, The Glass House en New Canaan, Connecticut, una casa completamente de vidrio y acero, icónica del modernismo. El complejo subterráneo más grande del mundo. El edificio subterráneo o complejo subterráneo más grande del mundo suele considerarse el Subtropolis en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Es un complejo empresarial subterráneo excavado en una antigua mina de piedra caliza. Sus dimensiones son aproximadamente 55 millones de pies cuadrados, 5,1 millones de m2, de los cuales millones están desarrollados y arrendado, y hasta una profundidad de 50 metros, 160 pies, bajo tierra. Alberga empresas, almacenamiento, oficinas, archivos y más. Temperatura constante de 18 a 21 grados centígrados todo el año, lo que lo hace muy eficiente energéticamente. Predios peculiares. A continuación mencionaré algunas obras con formas raras o peculiares de forma breve, solo las que me parecieron interesantes, ya que son muchas y mencionarla todas alargaría bastante el nivel. Casa Krukip, Sopot, Polonia, un edificio de oficinas y comercio que parece derretido o sacado de un cuento de hadas, con fachadas onduladas y ventanas curvas, construido en 2003. Casa Danzante, Dancing House, Praga, República Checa, también llamada Ginger y Fred, diseñada por Frank Gehry y Vlado Milunik, parecen dos bailarinas abrazadas. Muy controvertida en su momento por contrastar con la arquitectura histórica. Cub Houses, Casas Cubo, Rotterdam, Países Bajos, cubos inclinados sobre pilares, diseñadas por Piet Plam. Algunas se pueden visitar o alquilar. Atomium, Bruselas, Bélgica, estructura gigante en forma de átomo de hierro construida para la Expo 1958. Ofrece vistas panorámicas. Nido de Quetzalcóatl, Ciudad de México, México, obra orgánica de Javier Senosiain. Parece una enorme serpiente emplumada, Quetzalcóatl, integrada en el paisaje con formas curvas y vegetación. Noteles House, Ciudad de México, México, otra joya orgánica de Senosiain, con forma de caracol y espacios fluidos inspirados en la naturaleza. Piano House, China, un edificio en forma de piano de cola gigante con un violín apoyado encima, sirve como oficina. Bouble Palace, Pellebuls, Theoule-sur-Mer, Francia, residencia futurista de burbujas diseñada por Antti Lobat para Pierre Cardin. Parece un conjunto de pompas de jabón sobre el Mediterráneo. Palacio Ideal, Utrecht, Francia, construido por un cartero surrealistas. Son solo algunos de los predios que se me hicieron interesantes. ¿Tú qué opinas? Arquitectos desconocidos. Hay muchas obras arquitectónicas famosas cuyo arquitecto o equipo de diseñadores desconoce por completo, especialmente las de épocas prehistóricas o antiguas donde no existían registros escritos detallados o estos se perdieron. Aquí algunos ejemplos destacados: Stonehenge, Inglaterra; Göbekli Tepe, Turquía; Machu Picchu, Perú; el Coliseo o Anfiteatro Flavio, Roma; la Gran Pirámide de Gizeh, Egipto, solo por mencionar algunos. La arquitectura psicodélica, también conocida como arquitectura expresionista. La arquitectura psicodélica es un estilo que surgió principalmente en los años 1960 a 1970, fuertemente influenciado por la contracultura hippie, las experiencias con sustancias psicodélicas, como LSD, y la búsqueda de estados alterados de conciencia. Se caracteriza por romper con la rigidez del modernismo y abrazar formas orgánicas, colores vibrantes y sensaciones inmersivas. Unos ejemplos son Unterwasserhaus, Viena, Friedensreich Unterwasser, con pisos ondulados, sin líneas rectas, llena de plantas, o Waldspirale,
Darmstadt, Alemania, edificio con bosque en espiral. Virgil Abloh, por si no lo sabías, fue un arquitecto de formación que revolucionó la moda, el diseño y la cultura streetwear. Estudió ingeniería civil en la University of Wisconsin-Madison, luego hizo una maestría en arquitectura en el Illinois Institute of Technology. El edificio de Renko-Laas que se construye en el campus fue una clave para que se interesara en la moda. Vio la arquitectura como herramienta para intervenir en la cultura. Repetía, no creo en las disciplinas. Usaba el cerebro de arquitecto para el diseño de su marca y fue criticado por apropiación por crear Off-White. La reconocida marca streetwear de lujo caro, marcó una generación con su marca. Murió a los 41 años en 2021 de un cáncer cardíaco raro y agresivo. Descanse en paz. Arquitectura orgánica o arquitectura biomórfica, inspirada en formas de la naturaleza, curvas, huesos, plantas. Las obras de Antoni Gaudí como Casa Batlló, Casa Milà, la Sagrada Familia en España, aunque también está Javier Senosia con Nido de Quetzalcóatl y Casa Nóteles en Ciudad de México o Antilobac con Pelebulls en Francia, son un ejemplo de este estilo arquitectónico. Nivel 3. La Capilla de los Huesos. La Capilla de los Huesos o Capela dos Huesos en Évora, Portugal, y el Osario de Sedlec en Chequia están decorados con miles de huesos humanos reales, cráneos, fémures, etc. Los monjes los usaron para recordar la mortalidad y por falta de espacio en los cementerios. En Sedlec, un artista hizo incluso un candelabro y un escudo de armas con huesos. ¡Qué loco! Lift Slab. El método Lift Slab, también conocido como Jutz-Slip Method, es una técnica de construcción de edificios de concreto que permite colar la losa a nivel del suelo y luego elevarlos a su posición final mediante gatos hidráulicos. Es una técnica no muy utilizada, ya que si no se ejecuta correctamente pueden ocurrir vetas o fracturas de la losa, haciendo que pueda ocurrir un grave accidente o un derrumbe. Síndrome del edificio enfermo. El síndrome del edificio enfermo, conocido en inglés como Sick Building Syndrome, es un conjunto de síntomas de malestar que experimentan las personas cuando pasan tiempo dentro de un edificio, sin que se pueda identificar una enfermedad específica. Pero, ¿qué es exactamente? Es un problema de salud ocupacional y ambiental en el que los ocupantes de un edificio presentan síntomas que mejoran o desaparecen cuando salen del edificio, pero reaparecen al regresar. Síntomas más comunes: irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza y mareos, fatiga y somnolencia, dificultad para concentrarse, náuseas o sensación de resfriado, irritación de la piel, tos seca y problemas respiratorios. Un síndrome bastante raro sin duda. Casa Winchester. La Casa Winchester, California, es un laberinto de 160 habitaciones con escaleras que llevan al techo, puertas que se abren a paredes y pasadizos secretos. Mandada a hacer por ese entonces, la viuda Sarah Winchester creía que estaba maldita por los espíritus de las víctimas de los rifles de su familia, ya que los rifles Winchester son una de las líneas de armas más icónicas de la historia, especialmente famosas por su acción de palanca, lever action, y su rol en la conquista del oeste americano. A eso construyó sin parar durante décadas para confundir a los fantasmas. Hoy es un destino turístico fascinante. Movimiento de edificios enteros. Levantar o rotar edificios enteros con gatos de tornillos. Se levantaban edificios completos, a veces con gente dentro, para elevar el nivel de las calles y mejorar el drenaje. Usaban cientos o miles de gatos de tornillo de hierro fundido, girándolos sincronizadamente con silbatos. Hoteles seguían operando mientras subían lentamente centímetros a la vez. Imagina cenar mientras tu edificio sube. Un caso reciente es en 2010 a 2011, para construir la Torre Reforma, un rascacielos de 246 metros de altura, uno de los más icónicos de CDMX, se tuvo que desplazar una casona histórica construida alrededor de 1910 a 1929 que ocupaba parte del terreno. En lugar de demolerla,
se decidió moverla completa 18 metros hacia el norte sin destruirla, construir la torre y luego regresarla a su posición original. Se reforzó la estructura, se protegió la fachada y elementos ornamentales. Se construyó una gran charola o losa de concreto debajo de la casa para encapsular la cimentación original. Se instalaron rieles y gatos hidráulicos. El movimiento se hizo muy lento, milímetros por minuto, durante varias semanas para evitar daños o fracturas. Se movió 18 metros al norte. Mientras la casa estaba desplazada, se excavaron sótanos y se levantó la torre reforma. Una vez terminada la torre, se regresó la casa a su lugar original, justo al lado del rascacielos. Una hazaña sorprendente. País bajo el nivel del mar. Países Bajos, Holanda, es el país conocido por tener gran parte de su territorio bajo el nivel del mar. ¿Por qué se asocia con esto? Su nombre oficial en neerlandés es Nederland, Tierras Bajas. Aproximadamente un tercio, 26 a 33% de su territorio está por debajo del nivel del mar, protegido por un sofisticado sistema de diques, pólderes y estaciones de bombeo. Su punto más bajo está en Nieuwerkerke aan den IJssel, cerca de Rotterdam, a unos 6,76 metros bajo el nivel del mar. La altitud media del país es de solo unos 11 metros sobre el nivel del mar y casi la mitad del territorio está a menos de 1 metro. The Line es el proyecto urbano más ambicioso y controvertido de NEOM, en Arabia Saudita. Forma parte de la visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Es una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, 500 metros de alto y 200 metros de ancho, totalmente sin autos ni calles. Transporte interno con tren de alta velocidad para recorrer los 170 kilómetros en 20 minutos. Fachada despejada como un muro reflectante en el desierto, 100% energía renovable. Capacidad para 9 millones de habitantes en solo 34 kilómetros cuadrados. El proyecto ha sido drásticamente reducido y suspendido o fuertemente ralentizada desde finales de 2025. Solo se ha avanzado en unos 2 a 2.4 kilómetros iniciales, fases de cimentación, pilotes y algo de estructura. Aún no hay alguna gran estructura espejada visible. Población objetivo para 2030 bajada de 1.5 millones a menos de 300.000. ¿Crees que si se llegue a completar o sea otro proyecto ambicioso abandonado? Ladrillos ecológicos. Los ladrillos ecológicos, también llamados ecoladrillos, ladrillos verdes o biladrillos, son materiales de construcción sostenibles diseñados para reducir el impacto ambiental en comparación con los ladrillos tradicionales de arcilla cocida. Porque son ecológicos. Se fabrican con materiales naturales, reciclados o de bajo impacto, minimizando el consumo de energía, emisiones de CO2 y extracción de recursos. Muchos se prensan en frío, sin hornear a altas temperaturas, lo que los hace más eficientes. Este tema es importante ya que últimamente el cambio climático y la contaminación está matando el planeta. Más iglesias que edificios. Rascacielos aproximadamente, basado en datos de mercado de servicios arquitectónicos y construcción global. Hay muchísimas más iglesias y edificios religiosos en general que rascacielos en el mundo. Comparación aproximada, datos recientes. Rascacielos edificios de 150 metros o más de altura alrededor de 7.000 a 8.000 en todo el mundo. China sola tiene más de 3.500. Estados Unidos 900, 950. El resto se distribuye en ciudades como Dubái, Nueva York, etc. Iglesias, principalmente cristianas. Estimaciones varían entre 8 millones y 37 millones de edificios solo de iglesias cristianas. Un tema que encontré después y merece estar en este nivel de la iceberg es Forest City. Forest City es una de las ciudades fantasma más famosas y caras del mundo, ubicada en Johor Bahru, Malasia, cerca de Singapur. Fue desarrollada por la empresa china Country Garden. Costo, aproximadamente $100.000 millones. El objetivo original era crear una megaciudad ecológica y futurista para 700.000 habitantes, incluso se habló de 1 millón, en 4 islas artificiales, rascacielos con fachadas verdes, playas artificiales, campo de golf, centros comerciales, escuelas internacionales, hoteles y un enfoque en sostenibilidad. Es una tierra ganada al mar, frente a Singapur, con la idea de atraer inversores
inversores chinos y singapurenses. El proyecto ha tenido un desempeño muy por debajo de lo esperado y sigue siendo etiquetado como ciudad fantasma, aunque hay esfuerzos de reactivación a poblaciones de entre 9.000 y 20.000 residentes de más de 20 nacionalidades, muy lejos de los 700.000 planeados. Muchos son residentes temporales o vacacionistas. A pesar de esto, sigue siendo un proyecto especulativo con riesgos altos, baja liquidez, mantenimiento costoso y ocupación limitada. Es un ejemplo clásico de sobreconstrucción ambiciosa. Nivel 4. Mortero con san asterisco re de buey. El mortero con sangre de buey. En la Edad Media añadían sangre de buey al mortero para crear burbujas de aire que permitían que el agua se expandiera al congelar sin romper la mezcla. Funcionaba como un aislante natural contra el frío. Asqueroso pero ingenioso. No cabe duda que el ser humano en tiempos antiguos era muy ingenioso. Muralla china construida sobre cadáveres. En la Gran Muralla China, una de las leyendas, aunque no del todo cierta, dice que los trabajadores muertos eran enterrados dentro de la muralla para ahorrar tiempo y costos. Se convirtió en el cementerio más largo del mundo. La idea de que la Gran Muralla China fue construida literalmente sobre cadáveres o que los cuerpos de los trabajadores fueron incorporados dentro de su estructura es una leyenda, aunque tiene algo de base real. Origen del mito proviene principalmente de la leyenda de Meng Jiannu, una mujer cuyo marido fue enviado a trabajar en la muralla y murió. Según la historia, ella lloró tanto que un tramo de la muralla se derrumbó, revelando huesos de trabajadores enterrados. Esta historia se ha transmitido durante siglos y popularizó la idea de que los muertos formaban parte de la muralla. Sin duda un mito algo rebuscado. Hotel Posada del Sol. El Hotel Posada del Sol, uno de los predios abandonado con más historias y leyendas en Ciudad de México, fue concebido, diseñado y construido principalmente por Fernando Saldaña Galván, de origen español, aunque radicado en México era ingeniero y pasante de arquitecto. Él fue el visionario, dueño y principal responsable del proyecto. Inaugurado en 1945, aunque nunca se terminó completamente ni operó como hotel de lujo a gran escala. Su ambicioso complejo con más de 600 habitaciones, este predio actualmente abandonado guarda varias historias que tocaré en el último nivel. Catacumbas de París. En el siglo XVIII, los cementerios de París, especialmente el de Les Innocents, estaban saturados y causaban graves problemas de salubridad, malos olores, epidemias y hasta derrumbes. En 1786 se decidió trasladar los huesos a las antiguas canteras de piedra caliza subterráneas que ya existían desde la época romana y medieval. El traslado se hacía de noche en carretas cubiertas, con ceremonias religiosas. En 1810 se abrió al público, inicialmente solo con cita Charles Axel Guillaumot y más tarde Eric Art de Toury organizaron los huesos de forma artística, formando muros con fémures y tibies y decorando con calaveras. Los mitos y leyendas de las catacumbas de París son muy populares debido a su historia macabra, un mausoleo subterráneo con los restos de más de 6 millones de personas. Aunque muchas historias son exageraciones o leyendas urbanas, forman parte del folclore del lugar. Hay diversas historias de las catacumbas, pero hay unos que afirman que las paredes hablan después de la medianoche. En ciertas zonas, se escuchan voces y susurros que salen de las paredes. Según la leyenda, intentan atraer a los visitantes más adentro para que se pierdan. Pero no sé tú qué opinas. Civilizaciones antiguas y alienígenas. La hipótesis de los antiguos astronautas, o paleocontacto, es una teoría popular que propone que seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad y influyeron en el desarrollo de las civilizaciones humanas, sus tecnologías, religiones y monumentos. Eric von Däniken popularizó la idea al sugerir que deidades antiguas eran en realidad extraterrestres y que estructuras como las pirámides de Egipto, Stonehenge, Machu Picchu o las líneas de Nazca solo pudieron construirse con ayuda alienígena. Otros autores como Zecharia Sitchin interpretaron mitos sumerios, los Anunnaki, como visitantes del espacio. La teoría interpreta pinturas rupestres, textos religiosos, Biblia,
Mahabharata, mitos mayas y artefactos como evidencia de naves espaciales, cascos y tecnología avanzada. Muchos otros también dicen que Leonardo da Vinci llegó a retratar ovnis en sus pinturas. ¿Qué opinas? La masonería y la arquitectura. La masonería operativa surgió en la Edad Media, siglos XI-XVI, principalmente en Europa. Los masones, del francés macons, que significa canteros o albañiles, eran los maestros constructores que edificaron las grandes catedrales góticas como Notre Dame, Chartres, Santiago de Compostela, etc. Muchos arquitectos famosos fueron masones y dejaron huella. Christopher Wren reconstruyó Londres después del gran incendio, incluyendo la Catedral de San Pablo. Frederick August Bartholdi, Estatua de la Libertad. Varios presidentes estadounidenses, como George Washington, quien colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia masónica. La masonería ya no construye edificios, pero mantiene una fuerte tradición simbólica y filosófica vinculada a la arquitectura. Muchos templos masónicos son edificios imponentes con arquitectura clásica y simbología evidente. Abundan los mitos y leyendas sobre los masones, ya que muchas personas muy influyentes o importantes alrededor del mundo son masones, y eso ya abre la puerta a las teorías. ¿Pero tú qué opinas? Escribe en los comentarios. Nivel 5. Harbor K Condominium. Era 1981 en Cocoa Beach, Florida, Estados Unidos. Un edificio de condominios de 5 pisos colapsó durante la construcción cuando se colocaban los marcos finales. Fue un aparatoso accidente con 11 trabajadores muertos y 27 heridos. Los errores de diseño y construcción en los muros de carga demasiado delgados, incumplimiento de códigos y problemas con el concreto fueron la causa de este atroz accidente. La niña fantasma. ¿Recuerdas que te comenté que en el Hotel Posada del Sol abundaban las historias? Pues esta es una de las más sonadas de este hotel, el fantasma de la niña. En los años 60 a 70, el edificio se usó como oficinas del IDECO, Instituto para el Desarrollo de la Comunidad y Vivienda Rural. Ahí había una guardería para los hijos de los trabajadores. Una niña se extravió durante el día. Tras horas de búsqueda, la encontraron muerta en el sótano del predio. Se dice que su espíritu quedó atrapado. Se aparece a los visitantes, especialmente a quienes entran sin permiso. Hay un altar improvisado con dulces, juguetes y ofrendas. Quienes no le dejan algo pueden sentir una energía pesada, oír risas o llantos, o ser perseguidos por una niña. No se sabe el nombre de la niña y otros dicen que se murió en la habitación 103 del hotel, pero son variaciones de la historia. Willow Island Cooling Tower. Era 1978 y Willow Island Cooling Tower en West Virginia, Estados Unidos, cuando de repente colapsó de una torre de enfriamiento en una planta de energía. Hubo 51 trabajadores muertos. El peor accidente en construcción en Estados Unidos por ese entonces. El error fue que el concreto fresco no había curado correctamente, se avanzó demasiado rápido en el encofrado, causando que el andamiaje fallará. Si no entendiste muy bien qué es el encofrado y el andamiaje, el encofrado es ese proceso constructivo en el que se coloca el molde o se crea la estructura que contendrá el concreto sin fraguar para el secado de principalmente una losa, y el andamiaje son esas estructuras hoy en día metálicas que se utilizan para subir niveles en los que el acceso es limitado. Se utilizan mucho para subir entre muros o fachadas, pero regresando al tema, es un claro ejemplo de la incontinencia en la obra. Suaido de Fernando Saldaña. Al igual que la historia de la niña, la leyenda del suaido del arquitecto Fernando Saldaña Galván se da en el Hotel Posada del Sol. Se cuenta que, agobiado por las deudas y el fracaso del proyecto que nunca se terminó ni funcionó como hotel de lujo, Fernando Saldaña Galván se suicida dentro del complejo. Lo encontraron colgado de una de la estatua de San Francisco de Asís en el patio central y agregan que antes mató a su esposa e hijos. Desde entonces, su fantasma recorre los pasillos protegiendo su obra maestra inacabada. Muchos exploradores y vecinos dicen sentir su presencia o ver sombras de un hombre elegante. Algunas fuentes históricas indican que en verdad murió en su casa de las Lomas por complicaciones respiratorias, neumonía, pero la leyenda del suicidio es la que más persiste.
Los acolchados y el negro durazo. Los acolchados y el negro durazo se refieren a un método de tortura atribuido a Arturo, el negro, Durazo Moreno, jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del ese entonces Distrito Federal. Dirigió la policía capitalina con métodos brutales, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, extorsiones, protección a delincuentes y enriquecimiento ilícito extremo. Se le atribuyen mansiones lujosas. Los acolchonados, o acolchonadas, consistían en envolver o golpear a las víctimas con colchones, cobijas acolchonadas o materiales similares. Esto servía para amortiguar los golpes y evitar marcas visibles externas, ahogar los gritos y reducir el ruido durante las sesiones de tortura común en sótanos o centros clandestinos como los del Hotel La Posada del Sol. Sí, el mismo hotel del que se habló en temas anteriores. Un caso más para este hotel. Los acolchados eran parte de un patrón más amplio de torturas en sótanos de la policía de Durazo. Vecinos y testigos han relatado gritos de estudiantes en sitios como la Posada del Sol. Posteriormente, en los cimientos del hotel había muros de carga dobles. Varias crónicas mencionan que algunos cadáveres fueron ocultos dentro de las gruesas paredes del edificio y sellados en espacios ocultos, lo que explicaría las marcas extrañas que ven exploradores cada que hay expediciones de urbex. Es curioso cómo la estética de un lugar afecta psicológicamente en nosotros, como para crear burbujas, realidades o historias relacionadas a cómo luce el todo de algo. La arquitectura es un claro ejemplo de ello. Como dice el arquitecto Luis Barragán, cualquier obra de arquitectura que no exprese serenidad es un error. Al final, la perspectiva de cada persona es lo que hace al mundo lo que es. En conclusión, la arquitectura no solo construye espacios físicos, sino que moldea nuestras emociones, nuestros recuerdos y la forma en que habitamos el mundo. Adiós.